En Hola América a través de The True Channel. Qué bueno que nos estén acompañando. Mis queridos amigos, tengo el honor de recibir en el estudio, en nuestro canal, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencia política, catedrático, estadista, perseguido y exiliado político boliviano, director del Inter-American Institute for Democracy. Doctor Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Encantado, es un gusto. Doctor, Bolivia es un tema candente, sin embargo poco atendido. Es un tema importante para los bolivianos, importante para los países alrededor de Bolivia, pero es un tema que no se conoce totalmente fuera, en tanto me refiero a la política en este momento, qué es lo que está pasando en Bolivia. Sabemos, la gente sabe, el presidente Evo Morales se ha hecho un trabajo mediático para que se conozca, pero hay mucho de la política boliviana que no se conoce, no se sabe qué es lo que pasa, no se sabe por qué Bolivia vive lo que vive en este momento. ¿Cómo es la historia de Bolivia en el siglo XX para llegar a este siglo XXI? ¿Qué pasó en Bolivia durante esos 100 años? Para entender la Bolivia de hoy hay que entender el proceso latinoamericano. Y ese es el proceso de este siglo. El año 1999 llega al poder en Venezuela Hugo Chávez. Ese mismo año, la dictadura cubana dirigida por Fidel Castro agonizaba en lo peor del denominado periodo especial que había empezado con la caída del muro de Berlín y con la desaparición de la Unión Soviética. La dictadura castrista de Cuba era la única dictadura agonizante en las Américas que, como había sido parásita de la Unión Soviética, venía en un proceso de extinción. Pero el 99 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, de inmediato establece relaciones y contactos con la dictadura castrista de Cuba y recrean el proceso fracasado de lo que se vino a llamar la Revolución Cubana, que había ensangrentado en la década de los 60 con guerrilla América Latina. En ese proceso murió el Che Guevara en Bolivia. En la década de los 70, además de la guerrilla rural, pusieron en marcha la guerrilla urbana, la Argentina, Chile, toda la región. Centroamérica terminó en procesos de guerra civil impulsada por el castrismo, con los recursos de la Unión Soviética, y la metodología de confrontación armada que ellos manejaban. Hasta que sobrevino la desaparición de la Unión Soviética y quedaron huérfanos y estaban en un proceso de extinción. La década de los 90 en toda la América Latina es una década muy tranquila, porque no hay procesos de conspiración, porque Cuba no tiene dinero para ejercer sus acciones criminales contra el resto de las democracias y se limita a reducirse a la creación del Foro de Sao Paulo, que es precisamente el escenario político convocado y creado por el castrismo para reaccionar a la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué deciden en el Foro de Sao Paulo? Deciden que van a multiplicar los ejes de confrontación para reemplazar la derrota que el capitalismo le había inferido al comunismo. Ya no les servía el eje de confrontación de capitalismo versus comunismo porque el comunismo había sido extinguido y técnicamente derrotado. Entonces, con todos los grupos políticos vinculados al castrismo de la región, deciden en el Foro de Sao Paulo sobre la estructura del PT, del Partido de los Trabajadores, con el dirigente obrero Lula en ese momento, articular un proceso latinoamericano para incentivar la confrontación entre regiones, la confrontación racial, la confrontación funcional, la confrontación sectorial, y entonces empiezan a operar con el tema del sexo, feminismo, opciones relativas a la libertad de elección, con el tema de la religión, aparece el tema del indigenismo, lo recrean, aparecen los temas regionales e inclusive los temas generacionales. Y estaban en eso, que no funcionaba mucho, hasta que llega Chávez y el 99 Chávez con Fidel Castro recrean el proceso de la fallida revolución cubana y la van haciendo aparecer de poco como movimiento bolivariano.
El acuerdo entre Chávez y Castro es básicamente la sobrevivencia de Cuba, el soporte de la metodología y de la tecnología criminal cubana para sostener el gobierno de Chávez, que era muy débil. Y en esa dinámica Cuba pone lo que sabe hacer: inteligencia, terrorismo, fuerza, estructura, y pone además su concepción de la expansión de la Revolución Cubana, cambiada de nombre por Chávez, porque en vez de llamarse movimiento castrista o movimiento comunista, como se llamaba antes, se pasa a llamar movimiento bolivariano. Y así aparece en una primera instancia esta cuestión del movimiento bolivariano. Después le ponen el nombre de decir que esto era una organización de los países latinoamericanos socialistas. Después aparece el concepto del socialismo del siglo XXI y hoy día, 20 años después, eso se llama simplemente castrochavismo. Pero con el dinero de Venezuela, esto se va expandiendo y empezando el siglo XXI, se empiezan a ver los efectos de la reaparición de la actividad criminal en la política de la dictadura cubana. Cae derrocado el presidente argentino de la Rúa. ¿Por qué? No pasaba nada de eso en los 90, pero así se estrena el siglo. Después derrocan a Yamil Mahuad en el Ecuador. Después derrocan a Sánchez de Lozada en Bolivia. Después derrocan a Gutiérrez en el Ecuador. Y después se produce un quinto derrocamiento que es mucho más grave, no menos importante: el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, el Miguel Ángel Rodríguez, es objeto de una gran intriga y de un derrocamiento en la OEA, porque lo acusan en Costa Rica de una situación calumniosa de corrupción. Él va a defenderse, lo procesan, lo encarcelan y tiene que renunciar a la Secretaría General de la OEA, y de esa manera la Secretaría queda libre. Viene el proceso de elección, la fuerza del dinero y del petróleo de Chávez aliado con Castro, la potencia económica de Venezuela petrolera, empieza a operar y se produce el empate repetido entre el candidato del chavismo y el candidato de los Estados Unidos, y eso se desempata en Chile cuando le hacen creer a Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de Estados Unidos, que Insulza era un candidato neutral y que podía ser independiente. Entonces, en el periodo de tiempo de los 5 primeros años del siglo, la alianza Castro-Chávez, además de desestabilizar a la Argentina, al Ecuador, a Bolivia, y de poner en marcha procesos para tomar el poder allí, desestructura la Organización de Estados Americanos y pone un operador suyo que después terminaría mostrando y destrozando la estructura de la OEA, que es el chileno Insulza. Esa es la manera como empieza este proceso. Y en Bolivia, el 2003, con el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, que se produce de la mano de una suerte de intrigas y de actos de violencia y de crímenes liderados por el propio Evo Morales con la traición de Carlos Mesa, empieza un proceso en el que desestructuran la república. Bolivia tiene una constitución del año 94 como república que impide la reforma total de la constitución y que prohíbe la reelección inmediata de un presidente. Para romper eso, en el periodo de Carlos Mesa, falsifican una ley de la reforma constitucional, o sea, alteran el contenido de una ley de reforma y hacen de una ley de necesidad de la reforma y hacen una reforma introduciendo la constituyente, que estaba expresamente prohibida por la Constitución de la República de Bolivia. Y cuando Evo Morales llega al poder, pone en marcha esa constituyente. Con esa constituyente que no le resuelve lo que él quería, recibe un texto constitucional el Congreso y ahí cometen otro crimen. El Congreso se atribuye el derecho de interpretar lo que esa constituyente, que ya era ilegal, había hecho, y diseñan en una comisión la constitución de Evo Morales, que liquida la República de Bolivia, crea un Estado plurinacional, empieza de cero la construcción de un Estado, termina con toda la estructura institucional porque le cambia de nombre. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia es reemplazada por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿qué pasa con todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que habían sido constitucionalmente designados? Se quedan sin cargo y Evo Morales designa todos los nuevos cargos y hace desaparecer
lo que es la división e independencia de poderes. Con la desaparición de la división e independencia de poderes, que es un elemento esencial de la democracia, desaparece el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es el gobierno en el cual el sistema, nadie está por encima de la ley, y él se pone por encima de la ley. Y con eso empieza un sistema utilizado en Cuba desde hace 60 años, utilizado en Venezuela desde hace 20 años, aplicado ya en el gobierno de Correa en el Ecuador y aplicado por Ortega en Nicaragua. En Bolivia se empieza con la judicialización de la represión política. Al opositor político, en vez de mandarle un grupo de paramilitares o de matones para hacerlo preso político, le mandan un fiscal y el juez del régimen lo judicializa, lo acusa de delitos que no ha cometido o que por el contrario han sido cometidos por el régimen, y eso produce en Bolivia lo que hoy día es más de 1.200 exiliados políticos, cerca de 100 presos políticos, 20 o 21 masacres en las cuales han muerto más de 100 bolivianos en sucesivos actos de violencia. O sea, la historia de Bolivia no es diferente a la historia que estamos viendo en Venezuela ni a la historia que estamos viendo en Nicaragua. Es la aplicación de un método, de una franquicia creada por Cuba, aplicada con el dinero de Venezuela, en la alianza Castro-Chávez, que hace de Bolivia una más de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, y que sí ha permitido a Evo Morales, y con esto acelero la historia, a partir del año 2009, en que hace desaparecer la República de Bolivia, en que suplanta la constitución política del Estado y crea su Estado plurinacional, que es un golpe de Estado lo que en verdad produce, le ha permitido reelegirse 3 veces consecutivas y va a la 4ª. Ya. De eso... En eso estamos. A eso vamos a pasar, porque quiero, previo a pasar a eso en el siguiente corte, vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero que usted me diga quién apoyó este encuentro con el socialismo del siglo XXI en Bolivia. Vamos a hacer una pausa. El tema es decirle que en esta primera parte lo que hemos hecho es mostrar la historia de América Latina y a Bolivia como una de sus víctimas. Seguimos en Hola América a través de True Channel. Estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Doctor Sánchez Berzaín, entendimos, nos pusimos en contexto lo que pasó en el siglo XX en Bolivia, qué fue lo que vio. Apareció la revolución esta del siglo XXI, el castrochavismo en Bolivia. ¿Quién apoyó eso dentro de Bolivia para que eso llegara? La insistencia desde afuera es obvia, venía de una Cuba potente ideológicamente hablando, de una economía venezolana apoyando estas acciones, esta hambre que siempre se ha tenido por América Latina por parte del socialismo y del comunismo. Pero ¿quién apoyó desde dentro de Bolivia esto? Una adición y una corrección. Ajá. Yo no creo que Cuba sea potente ideológicamente, es una ideología fracasada. La Unión Soviética se había liquidado a principios de los 90. Es una organización criminal muy eficiente que es diferente a la política. Y el otro tema es un elemento que obvié en la primera parte, y es que a toda esta historia que hemos descrito, que avanza del 99, de 1999 en adelante, o sea, es la historia de este siglo más bien, hay que agregarle el 9/11. O sea, el 11 de septiembre del 2001, cuando Estados Unidos es víctima de los mayores ataques terroristas que se conocen en la historia contemporánea y en la historia, y eso genera una reacción de los Estados Unidos que empieza la guerra de Irak, la guerra de Afganistán y el abandono total de América Latina en el momento en el que el castrochavismo crecía. Sí. Entonces, en ese escenario, la respuesta a su pregunta es de cómo es que en Bolivia sucede esto. Lo que pasa es que el castrochavismo empieza a buscar agentes operativos locales y encuentra, por ejemplo, en el Ecuador a Correa y lo financia y lo lleva adelante. En Bolivia, muy temprano, en el 2002, 2003, establece contacto con Evo Morales, que estaba vinculado con el centro terrorista de Gaddafi en Libia en ese momento. Gaddafi le daba a Evo Morales un premio en dinero cada año como defensor de los derechos humanos, y Evo iba y lo cobraba, y con eso aumentaba la defensa de la coca y la cocaína, que es su verdadero ámbito de especialidad. Porque Evo Morales es un dirigente cocalero, ni es un campesino ni es un indígena, es un dirigente de los cultivos de la coca ilegal en el Chapare,
que es su base política actual, y con eso ha convertido a Bolivia en un narcoestado. O sea, la elección no es de adentro a afuera, es de afuera a adentro. Evo Morales solo, sin el apoyo de Cuba, de Venezuela, sin la penetración transnacional, nunca hubiera podido derrocar al presidente constitucional Sánchez Lozada el año 2003. Sí. Es la presencia y la presión internacional que pone en neutralidad a países como el Brasil, que hace intervenir a las FARC, que hace intervenir guerrilla peruana en el territorio boliviano y que mete operadores castristas y venezolanos, la que le da la fuerza a un dirigente de la coca ilegal que estaba política y materialmente derrotado a poder derrocar un gobierno constitucional. O sea, este es un proyecto transnacional, sí, que es lo mismo que pasa en el Ecuador con Correa. Correa en su vida hubiera sido presidente en el Ecuador si no es el apoyo en dinero, en propaganda y en sistema que le da en ese momento el movimiento ALBA o el movimiento bolivariano. Lo mismo que con Ortega. Ortega no se hubiera recuperado nunca y no hubiera permanecido indefinidamente en el poder si no es este sistema, porque además cuando esta gente llega al poder, Chávez los llena de dinero. Empieza una chequera absolutamente generosa a darle dinero al gobierno de Correa, al de Evo Morales, inclusive al principio al de Kirchner en la Argentina. Kirchner estaba al borde del default y es Chávez el que pone el dinero para sacar a la Argentina y los Kirchner de una situación de quiebra. Y así operan en toda la región y llega un momento en que esto que hoy día llamamos castrochavismo, que se dio el rimbombante título de socialismo del siglo XXI para adquirir característica política y disimular la delincuencia organizada, llegó a controlar la América Latina y en la reunión de la OEA, en la Asamblea General de Panamá, es donde se consagran porque invitan a Castro. A esa reunión llega el presidente de los Estados Unidos, Obama, y técnicamente el castrismo queda como líder de toda la región. Ahora, doctor Sánchez Berzain, ¿hay algún movimiento opositor fuerte dentro de Bolivia en este momento? ¿Hay alguien que se oponga, digo, políticamente a Evo Morales? Hay oposición y hay resistencia, pero la oposición en las dictaduras del socialismo del siglo XXI, dictaduras del castrochavismo, tiene el tamaño, la dimensión y la fuerza que el régimen permite. Mire lo que es la oposición en Venezuela o lo que es la oposición en Nicaragua. Ellos ponen un techo a la oposición y los opositores que salen de ese techo o de ese límite, que vamos a suponer que es una jaula, o son asesinados, están muertos, o son presos políticos. En Bolivia hay innumerables presos políticos resultado de la defensa de la Constitución el año 2009. El gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, está preso desde entonces. El gobernador de Cochabamba está exiliado, el gobernador de Tarija está exiliado, los gobernadores de Beni y Chuquisaca están enjuiciados. Toda la gente que participa en la defensa desde Santa Cruz ha sido intrigada con un crimen que es un asesinato que el gobierno de Evo Morales comete en el Hotel Las Américas y acusan de separatismo que nunca existió a un grupo de dirigentes cívicos y ahí hay decenas de presos políticos. Entonces, en esa dinámica, la oposición en Bolivia es simplemente una mención, porque con la cantidad de exiliados que tiene Bolivia, hay por lo menos 10 candidatos presidenciales potenciales que están en el extranjero y que no pueden ser candidatos. ¿De qué oposición habla? Entonces, casi que el gobierno se escoge su oposición y tiene mucho candidato y mucho opositor funcional. Yo quiero aquí fijar dos conceptos que he introducido al análisis de la ciencia política en la descripción y en el examen de lo que es este fenómeno del castrochavismo. Un concepto es el concepto de dictadura electoralista. ¿Qué es una dictadura electoralista? Es un régimen que controla por la fuerza o por la presión o por la violencia un Estado que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales y que no respeta ninguno de los elementos esenciales de la democracia establecidos por la Carta Democrática Interamericana, pero que para permanecer en el poder o detentar el poder indefinidamente, convoca a elecciones que no son ni libres ni limpias. Las elecciones del año pasado en Venezuela, las elecciones de hace 2 años en Nicaragua, la elección que viene este 20 de octubre en Bolivia. Sí. Es un régimen donde todo está marcado, se sabe lo que va a pasar y donde inclusive se pone a jugar grupos de oposición que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero que tienen el papel
de actuar en esa elección para legitimar el candidato oficial. Ahora, doctor, el 21F Bolivia dijo no. Bolivia dijo que no quería una reelección de Evo Morales. Sin embargo, Evo Morales va a lanzarse a la reelección. Esa es una prueba de lo que es la dictadura electoralista que le acabo de describir. El 21F es el 21 de febrero de 2016. Sí. Evo Morales, después de llegar al poder el año 2006, él solo tenía derecho a un mandato de 5 años sin reelección inmediata. Liquida la República de Bolivia, crea el Estado plurinacional y se reelige el año 2009, introduciendo en su constitución de su Estado plurinacional que tenía el derecho de una reelección continua. Cuando el 2014, venciéndose ese mandato, quiere ir de nuevo a la elección, le dicen, ya te has elegido la vez que dice tu constitución. Y él va a su Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal dice, no, porque este es el Estado plurinacional, acaba de nacer. Y en el Estado plurinacional Evo solo se ha elegido una vez. Todo lo que ha pasado en la República de Bolivia no sirve. Entonces, con ese cuento, con ese sofisma, con ese crimen, con esa falsificación, se reelige. Y cuando se reelige el 2014, lo que este hombre agarra y dice, quiero que el pueblo autorice a mi reelección indefinida. Y para eso convoca el referéndum del 21 de febrero de 2016 y pierde el referéndum. Eso es lo que Bolivia dijo no. Entonces, después de perder el referéndum, en cuya campaña le había dicho que si perdía se iba a su casa, garantizó el respeto al resultado y cuánta cosa hay, lo que él empieza a hacer es el juego que ya hizo el año 2005-2006 Chávez en Venezuela y que ya hizo a partir del 2011-2012 Ortega en Nicaragua, porque Chávez perdió un referéndum y después de eso dijo, bueno, siempre hay un segundo tiempo, el pueblo se equivoca, y terminó haciendo lo que ha hecho Evo Morales, ha ido a su tribunal constitucional, bajo su control y su dominio, y el Tribunal Constitucional ha establecido que es derecho humano de Evo Morales participar en cuantas elecciones quiera y como quiera, y eso es una violación de los derechos humanos de todos los bolivianos. Ese es un crimen de prevaricato que comete un tribunal políticamente operado y sometido por un dictador, y es una prueba más de que Bolivia es una dictadura electoralista de la que no hay que esperar ningún resultado que se pueda legitimar. Pero de esa manera, Evo Morales se ha puesto en la situación de Nicolás Maduro. Evo Morales es un usurpador y cuando vaya a la elección y haga el fraude y consolide el fraude el 20 de octubre, habrá obtenido su certificado de usurpador y cuando en enero del próximo año se quiera posesionar como presidente, será un dictador al que hay que retirar del poder porque es un usurpador igual que el venezolano. Doctor, vamos a ir a una pequeña pausa, pero al regreso yo creo que conversemos de dos personajes que uno es boliviano y el otro pues de alguna manera está afectando a Bolivia. Uno es el vicepresidente García Linera, de quien muy poco se habla afuera. En Bolivia lo conocen muy bien, pero afuera no se sabe sobre el vicepresidente García Linera. Y quiero que conversemos al regreso de la pausa sobre el secretario general Almagro, el secretario general de la OEA. Hacemos una muy pequeña pausa, mis queridos amigos, y ya regresamos en Hola América. Estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Ya volvemos. Seguimos en Hola América a través de True Channel. Estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Doctor Sánchez Berzaín, yo antes de irnos a la pausa dejé un par de nombres en la mesa. El señor García Linera. Bueno, él funge como vicepresidente del Estado plurinacional, pero más que ver nombres en esto, hay que ver el proceso. Bolivia es un país intervenido por el castrochavismo y el gran interventor y traidor a la patria es Evo Morales, seguido de sus acólitos, García Linera y un montón de otra gente, que le han entregado el país a la intervención extranjera. Y le doy unos ejemplos. Todo el mundo hoy día señala a Venezuela porque es clarísima la intervención cubana. Pero Bolivia tiene intervención cubana y venezolana. Le explico. Toda la seguridad presidencial está intervenida por Cuba y Venezuela. Todo el tema de la identificación nacional, los carnets de identidad y los pasaportes los maneja Cuba. El tema de la salud ha sido suplantado por médicos cubanos a través de este proceso del tráfico de los médicos, de la esclavitud moderna, que ha sido ya rechazada por Brasil, denunciada en Estados Unidos, demandada con juicio inclusive a la Organización Panamericana de la Salud. Han ido a quitarle el trabajo y a desplazar a los médicos bolivianos con bajísimas capacidades, además, porque mandan con el título de médicos a gente que no ha llegado a ese nivel académico. Sí.
han hecho atrocidades como el hecho de extirparle el único riñón a un campesino y lo han matado. Está registrado por la prensa. La intervención cubana se ve en el tema de la educación. Han ido a contar que iban a terminar con el analfabetismo en un país que ya no tenía analfabetismo y han metido instructores cubanos y de esa manera politizan a la gente e intervienen en el magisterio. Son asesores agropecuarios. Cuando han quebrado la industria agropecuaria cubana, están cobrando por eso en Bolivia. O sea, la intervención es general, incluida las Fuerzas Armadas y los sistemas de seguridad del Estado. Y por eso Bolivia tributa a Cuba generosos y cheques de cuantía indeterminada de millones por los servicios que Cuba presta. Y Evo Morales le decía papá a Fidel Castro, llama a su gran protector a Raúl y refiriéndose a Chávez, hay grabaciones en las redes y son grabaciones auténticas, él dice aquí no hay nada que consultar al pueblo, hay que escuchar lo que Fidel y Hugo nos diga. O sea, Bolivia es un país intervenido por la alta traición de un dirigente cocalero que ha montado sobre su aparato criminal de producción de coca y de cocaína, que son las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, el Chapare, que producen aproximadamente de 160 a 200 toneladas anuales de cocaína. Sobre eso, ese es su poder político. Ha montado un aparato en el cual ha integrado a Bolivia a la red de narcoestados, donde el narcoestado jefe es Cuba, donde el eje o el hub es el narcoestado de Venezuela con Maduro, y donde Bolivia es un proveedor junto con las FARC que hacen la provisión del mismo producto desde Colombia. O sea, en este contexto criminoso, la cabeza de la traición y del crimen organizado es Evo Morales y por eso él es el dictador. Dada la crisis que hay en este momento en Venezuela, ¿Evo Morales se alejó un poco de No, Nicolás Maduro? nada, los respalda todo el tiempo, además les provee recursos de emergencia, viaja permanentemente a Venezuela y Cuba, respalda en los foros internacionales y está en una actitud franca de defensa a lo que él llama la democracia venezolana del presidente Maduro, porque esa es una dictadura que si se cae sabe que Evo Morales puede ser el próximo. Entonces defienden con uñas y todo la dictadura que tiene esa crisis, que ha llevado a Venezuela esa tremenda crisis humanitaria, económica y de deterioro total de ese gran país. Otro nombre del que le quiero preguntar, doctor. El expresidente Mesa fue operador del presidente Evo Morales en el reclamo sobre mar para Bolivia, en la demanda en La Haya. Y ahora él podría aparecer como un personaje que podría llevar la cabeza de la oposición en Bolivia. ¿Cómo podemos leer eso? A ver, un poco la historia de Mesa. Mesa era el vicepresidente del presidente Sánchez Lozada. Y sin la traición de Mesa, el presidente Sánchez Lozada nunca hubiera sido derrocado. La presión de derrocamiento venía de Evo Morales y del castrochavismo y del crimen organizado, incluyendo FARC, incluyendo guerrilla peruana y otros elementos. Pero la presión interna para derrocar al presidente Sánchez Lozada es la traición de su vicepresidente Carlos Mesa. Y en esa dinámica, Mesa, como resultado de su traición, hereda la presidencia, porque nunca nadie ha votado por Carlos Mesa para que sea presidente. Claro. Él era el vicepresidente que después de traicionar y derrocar a Sánchez Lozada se queda de presidente. Y ni siquiera logra cumplir su mandato, pero él pone una agenda que se llama la Agenda de Octubre, pactada con Evo Morales, que establece la convocatoria constituyente, prohibida por la Constitución, cosa que hace falsificando la necesidad de reforma, no a la nacionalización de hidrocarburos, cosa que después hace Evo Morales, el juicio a los derrocados y la amnistía para la gente que hizo el golpe de Estado, y Mesa firma 2 decretos de amnistía a favor de Evo Morales y sus cómplices. O sea, ese personaje que después en la vida política se vuelve emisario, vocero y socio de Evo Morales en el fiasco de La Haya para disque recuperar el mar con una maniobra publicitaria que es la segunda pérdida real del mar boliviano, porque eso se maneja mal, se maneja con corrupción y se maneja con simulación y falsificación. Cuando termina ese fiasco y La Haya dice que había perdido el régimen boliviano y que Bolivia había perdido, Mesa sale con todo desparpajo y dice, sí, hemos perdido, pero ahora lo que hay que hacer es ir a elecciones. Y electoraliza el país con lo que tapa el fiasco de La Haya,
con un mensaje. En vez de decir 21F, Evo no es no, cambia el no es no, Evo no puede ser candidato, por Mesa le puede ganar. Y eso es ayudado por un sistema de encuestas que muestran a Mesa como favorable, favorabilidad que hoy día ya ha empezado a desaparecer. O sea, es por un el mismo opositor sistema. permisado. Es un opositor funcional. Yo señalo a Mesa desde el principio y a otros opositores como opositores funcionales. ¿Y cuál es el concepto de opositor funcional? Es un simulador de oposición para legitimar a un dictador dentro del marco que hemos definido de lo que es la dictadura electoralista. La dictadura electoralista no funciona si no hay control total del poder, pero tampoco funciona si no hay opositores funcionales. Y ahí hay un gran ejemplo. La elección del año pasado, 2018, en Venezuela. La oposición legítima, real, decide no ir a la elección. ¿Y qué hace Maduro? Se fabrica 2 opositores funcionales de los que hoy día nadie se acuerda. Doctor, vamos a hacer una muy pequeña pausa y vamos a regresar para conversar un poquito sobre Luis Almagro, la OEA. ¿Qué pasó con Luis Almagro con Bolivia? Hacemos una muy pequeña pausa, mis queridos amigos, y ya regresamos a Hola América. Tenemos un programa de lujo el día de hoy conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Ya volvemos, no te vayas. Seguimos en Hola América. Usted está en sintonía de The Truth Channel. Tenemos una conversación sumamente interesante con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Doctor, un nombre que no puedo dejar de mencionarle en el programa. El señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. ¿Qué le pasó al señor Almagro con Bolivia? Eso lo tiene que explicar él, y no lo explica. Está huyendo, está rehuyendo la explicación sobre Bolivia. Pero pongamos esto en contexto para nuestra audiencia. Sí. Almagro llega a la Organización de Estados Americanos el año 2015, después de 10 años de insulsa que había destrozado todos los principios y valores de la OEA. La OEA es el organismo regional de las Américas creado para mantener la paz, la seguridad internacionales, defender la democracia, y la democracia es su base estructural. La Organización de Estados Americanos, además de su carta, que es la Carta de Bogotá, tiene una otra carta, que es la Carta Democrática Interamericana, que se firma el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de las Torres Gemelas, en Lima, Perú, que la firman todos los gobiernos, menos Cuba, que estaba separada de la organización, y que establece en su artículo 3º que los elementos esenciales de la democracia son, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado con sujeción al Estado de Derecho, la división e independencia de los poderes públicos, la celebración de elecciones libres, periódicas y limpias como expresión del voto secreto y universal que refleje la soberanía popular y la libre organización política y social. Esencial quiere decir algo que hace al sujeto, o sea que usted le quita lo esencial a algo y ese algo desaparece. Y Almagro, cuando llega a la Secretaría General de la OEA, apoyado por 35 países, todos los países de ese momento, todavía el vigoroso castrochavismo o socialismo del siglo XXI, llega como un personaje que había sido canciller de José Mujica en el Uruguay, o sea, era un hombre del castrochavismo, del socialismo del siglo viene de la XX. izquierda, definitivamente. Y viene además manejado con un jefe de campaña que es Gustavo Sinosi, hoy día su asesor político, miembro del grupo K de los Kirchner en la Argentina. Ahí está. Entonces, en ese escenario él llega y al poco tiempo sorprende porque empieza a señalar a Venezuela como violando estos elementos esenciales de la democracia. Y después se hace un primer informe. El año 2016 hace el primer informe Almagro, muy extenso, muy fundamentado, en el que señala que la democracia venezolana prácticamente había dejado de existir por ausencia de los elementos esenciales de la democracia, y establece un concepto. Dice, en materia de defensa de la democracia es inadmisible, no podemos aceptar el doble estándar. Doble estándar quiere decir, haz lo que digo, no lo que hago, hacer una cosa y decir la otra. Y en esa dinámica hace 4 informes para Venezuela. El año pasado sorprende de nuevo a fin de año declarándole a Cuba que es una dictadura y usando adjetivos como, por ejemplo,
que es una dictadura que viola los derechos humanos, que está 60 años, que el pueblo se tiene que liberar y que es una dictadura jinetera. En esa dinámica, gran luchador y defensor de los derechos humanos. Cuando viene el problema boliviano del 2016, del 21F, y empiezan los reclamos porque Evo Morales busca cometer y comete más delitos para habilitarse, Almagro hace una cosa importante. Sale a declarar y escribe unos tweets diciendo de que lo que el voto popular ha dicho nadie lo puede cambiar, y le pide a la Comisión de Venecia, que es un grupo académico en Europa, que le dé una opinión sobre el derecho humano a ser reelegido. Esa opinión regresa y Almagro la publicita y las grabaciones están diciendo que la comisión le ha informado y que esto de la reelección por derecho humano no es posible. O sea, hasta ese momento estaba bien, pero el 17 de mayo pasado, hace un poco más de un mes, se presenta en La Paz, en las oficinas de Evo Morales, y hace una declaración diciendo que sostener más o menos que Evo Morales no puede ser candidato es ser discriminatorio con él, porque este derecho humano ha sido usado ya por otros presidentes. Pero se olvida decir que los presidentes a los que se refiere son los dictadores Chávez, Maduro y el dictador Ortega. Doctor, o sea, Almagro entra en la definición que él había establecido, el doble estándar. Hoy día se conoce como el doble estándar Almagro. Ahora, algo similar está ocurriendo con Nicaragua. Sí, él acaba de hacer una declaración en la que dice que Nicaragua no es en absoluto comparable a Venezuela. Ya dijo lo mismo de Bolivia hace una semana, que Bolivia no es en absoluto comparable a Venezuela. Y en Nicaragua dice que no es comparable porque está liberando presos políticos Ortega y hay un ánimo de llevar adelante en condiciones de democracia aquello. Cuando han habido masacres por más de un año, cuando hay miles de detenidos políticos, cuando se utiliza el mecanismo castrista de tomar presos políticos para negociar los presos y ganar con ese diálogo falso un balón de oxígeno para seguirse manteniendo en el poder, cuando está reproduciendo Ortega todo lo que ha hecho la dictadura castrista en Venezuela los últimos 5 años, ¿puede Almagro decir lo que ha dicho ayer? O sea, doble estándar Almagro nuevamente. Ahora, el secretario Almagro no estará sacando un cálculo político un tanto a la ligera, calculando Evo Morales va a ganar, me va a apoyar, yo ese voto lo voy a tener, probablemente Ortega va a seguir, ese voto también lo voy a tener. Bueno, él está... Cuba a lo mejor no, Venezuela a lo mejor no, porque Estados Unidos a lo mejor va a intervenir ahí, esos votos no son Cuba muy no seguros. vota porque no se ha reincorporado, pese a que le han abierto las puertas, y en Venezuela el representante es el representante del presidente Guaidó, no el representante del otro. Pero lo que está haciendo él creía que tenía un apoyo hasta el 17 de mayo pasado de 17 votos. Sobre 35 él necesita 18. Fue a Bolivia un viernes y él que creyó que para el lunes siguiente que iba a estar en Buenos Aires ya nadie se acordaba. En Buenos Aires le preguntaron y perdió el voto de la Argentina. Al día siguiente fue a Chile, la comisión que está integrada por los ex cancilleres y los ex embajadores le hizo la misma pregunta y perdió el voto de Chile. Y después al regresar a Washington perdió el apoyo de Colombia. O sea, Almagro quería en esta Asamblea General, en la 49 Asamblea General, que ahora está comenzando en Medellín, Colombia, quería hacerse reelegir. Y no tiene los votos porque los ha perdido. Ha ganado el voto de Bolivia, pero ha perdido muchos más votos. Y yo creo que lo que ha de pasar con Almagro, porque América Latina y las Américas no pueden aceptar un doble estándar, defender la democracia en Venezuela y apoyar a sus socios, a los supporters, a los que aplican la misma metodología criminal en Nicaragua y en Bolivia, y decir que uno es secretario general de la OEA. Yo creo que Almagro ha condenado su reelección y las Américas tienen que buscar un secretario general que sea serio y que no tenga un doble estándar, que por razones políticas o por peores razones, de las cuales no se descarta nada. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, usted nos ha regalado un lujo de programa el día de hoy. Yo le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros y nos haya acompañado. Un gusto. Y lo dejo invitado nuevamente, si por favor nos puede acompañar. Cuando usted guste. Muchísimas gracias. Mis queridos amigos, programa de lujo el día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana, bien puntuales en este Hola América.